Matías para que nos presente sobre requerimientos generales, ¿cierto? Bajando a requerimientos. Así es, al formato de bases, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Matías Valenzuela, como bien dices, de la Católica del Paraíso, pero hoy día además vengo con una chaqueta que es la del Ministerio de Obras Públicas, acompañando a Marcelo de la Dirección de Vialidad, porque además de comentar algunos requerimientos de grandes proyectos asociados al tema de monitoreo y mantenimiento, voy a poner foco también en lo que se está haciendo en el puente Chacao. Por lo tanto, me basaré en ese aspecto. Y trataré rápidamente, Fernando, para que no te preocupes, de avanzar en lo que son aspectos contractuales y algunos desafíos que están asociados a estos manuales y cómo de alguna manera la gestión podemos llevarlo adelante. Pongo en referencia a esto, puente de grandes luces, hace mención a estructuras que tengan vanos libres significativos. La imagen que se muestra aquí es del puente Chacao, y como este tipo de estructuras tiene por base no solamente el hecho de tener un puente, sino que tiene toda una infraestructura que lo acobija, obras de acceso, edificio mirador, edificio monitoreo, entre otros, que se tienen que trabajar de una manera integrada, y por lo tanto cualquier mantenimiento y monitoreo tiene que entenderse bajo ese prisma, de que es una estructura integrada, es una suerte de autoridad del puente. Y estos puentes colgantes de grandes luces tendrán vanos principales, tendrán cable principal, tablero, péndolas, pilas o torres, como se le quieran llamar, y tendrán de alguna manera muchos detalles técnicos, como en el caso del puente Chacao, que por ejemplo tenemos un puente de 2.75 kilómetros, ¿cierto?, con vanos suspendidos de 1000 metros, tiene una lógica de inspección y de monitoreo especial. Tenemos, por ejemplo, macizos de anclaje, que son estructuras masivas, significativas, de 40 metros por 40 metros por 40 metros, en ambas riberas, ¿cierto? Hablamos de 24.000 metros cúbicos de hormigón, 2.450 toneladas, por ponerle cifras, ¿no? Que obviamente ya eso requiere un monitoreo, cosa básica, ¿no? Por ejemplo, las variaciones de temperatura que se provocan en estos hormigones masivos. Y tenemos estructuras que son, por ejemplo, a mano derecha, anclajes que son en roca, como los puentes grandes, colgantes, el Bombla, el Ascoy en Noruega, y los que son más tradicionales, como en Estados Unidos, en Japón y aquí mismo en Chile, que son macizos gravitacionales, ¿no? Ahí podemos ver algunas de estas experiencias. Y en la temática de atirantamiento. Cuando hablamos de megaproyectos de puentes, siempre vamos a apuntar a puentes soportados por cable, puente atirantado, arco atirantado, como comentaba Marcelo, o este tema del colgante. Entonces el estudio de la tensión de formación, del análisis de vibración, es fundamental en este tipo de estructura. Aquí son los ingresos de algunos puentes a nivel, bueno, son noruegos y suecos, son algunos sistemas de anclaje que tienen estas estructuras. Si volvemos, por ejemplo, al caso del puente Chacao, aquí presentamos una particularidad, son tres puentes, son en realidad tres pilas o torres. Hablamos de un puente multivano, asimétrico, y con alturas de torre que son significativas, 199 metros la más alta en medio del canal, perdón, en uno de los extremos del canal, 175 en el centro del canal y 157 en la isla. Eso por sí ya tiene una logística y un control constructivo, y luego de monitoreo de servicio importante, estamos hablando de estructuras esbeltas, donde el control de diseño no fue sísmico en este caso, a pesar de estar en Chile. Los controles están asociados a un diseño por método elástico y con margen de seguridad por envolvente de viento, por ejemplo. Eso lleva también a un control operativo de construcción que hoy día se está haciendo con procesos de hormigonado con moldaje autotrepante, y obviamente ahí tecnología que de alguna manera lleva a poder concretar unas obras de este tipo, ¿no? Esto, por cierto, es lo que veríamos en una pieza de hormigón armado, como la que tenemos en el puente Chacao, pero a nivel internacional, por ejemplo, los japoneses, también los norteamericanos, trabajan con torres metálicas. Y ahí, por ejemplo, la utilización de instrumentación, y mejor dicho, de sistemas de amortiguamiento y de control de vibraciones, lo hacen más importante todavía. Particularmente lo que son este tipo de estructuras que vemos, el caso del Tacoma Narrow, el nuevo Tacoma Narrow, ¿cierto?, donde el análisis vibracional, de vibraciones, digamos, laterales de la estructura fue significativo. Aquí simplemente imagen, ¿no?, lo que les comentaba, los macizos de anclaje podemos encontrar en 40 metros, siendo que el Chacao es pequeño, hay estructuras de 60 metros de profundidad en diámetro, ¿no?, para macizos de anclaje.
anclaje, y torres, la más alta nuestra es 199, pero actualmente hay un nuevo puente, ¿no? El Çanakkale, 1915 en Turquía, el más grande del mundo, superando los 2 kilómetros del vano libre, y tenemos torres superiores a 300 metros. Es una locura. Los análisis, las vibraciones que se sienten en la torre, allá arriba, es impresionante. Puede llegar a moverse del orden de 1,50 metros. Es una cosa realmente, y es metálico, tiene otra lógica. De cualquier forma, hay algunos aspectos que desde el punto de vista del monitoreo de este tipo de estructuras hay que tomar en consideración y que en el Chacao tiene especial análisis en lo siguiente. Por ejemplo, las cargas desbalanceadas. Esta pila central es un balancín que tiene ya por peso propio un desbalance natural, 1155 metros contra 1055. Ya entenderán ustedes la problemática que eso va a provocar en términos de analizar las inclinaciones en la pila, por un lado, y por otro lado los análisis tensionales que pueda haber en los cables. El diseño fue particularmente importante en esta silla, que hoy día está en proceso de construcción en fábrica, porque son elementos que no tienen que generar roce, tienen que generar mayor roce sin desplazamiento. Control exhaustivo de esa condición de empotramiento superior, y el comportamiento aerodinámico, ya se los adelantaba, es relativo. Periodo natural máximo que tiene esta estructura, 13 segundos, periodo fundamental. O sea, estamos muy lejitos, o sea, en la curva sísmica estamos en la nada misma. O sea, las pilas por sí solas, en su estado natural de vibración antes del cable, 3,5 segundos, digamos. Por lo tanto, estamos hablando de que están bien bajitos en la curva y es el viento el que termina controlando. Las vibraciones son muy importantes. El estudio de las cargas del WIMP también va a ser importante. No hay weighting motion, pero hay sobrecarga. ¿Por qué? Porque es parte del diseño por fatiga de péndulas. Entonces, hay una temática no menor a tratar. Solamente de referencias, ¿no? El tema de los pilotes, son pilotes compuestos en estructura, hay de diferente tipo, ¿no? El del Chacao es un pilote compuesto, camisa metálica, hormigón con armadura, pero obviamente a nivel internacional el uso de cajones, por ejemplo, es bastante frecuente, ¿sí? Ahí la instrumentación que se ha utilizado es control más bien topográfico, principalmente, para llevar a buen puerto esto. Otro elemento principales que tienen es el cable, ¿no? En el caso de los colgantes, el cable principal, normalmente existirán dos tecnologías, los air spinning, que es alambre a alambre, y los PPWS, que son elementos prefabricados. Ya por sí tienen su particularidad desde el punto de vista de fabricación, pero en términos de materialidad, notar los 1860 megapascales a 1940, cercano a los 2000 megapascales en las nuevas tecnologías. Son prefabricados y son, desde el punto de vista del O&M, del mantenimiento, tienen la importancia del recubrimiento con zinc. Hay un wrapping que se le aplica y además con películas de incluso 4 componentes de pintura exterior para poder reducir. Este es el gran cáncer de los puentes soportados por cable. Si hay un puente como el Firth en Escocia, en el cual se le detectó una corrosión importante en el cable, fue su sentencia de muerte. Hoy en día el puente se desahució y se construyó un nuevo puente ya en atirantado para la demolición del actual. Entonces, aquí hay una problemática que está asociada, y lo vamos a mirar más adelante, en una técnica de reducción del mantenimiento que es la dehumidificación de cables. Bueno, aquí algunos ejemplos nomás de las pasarelas de instalación del cable principal, el sistema de air spinning hilado de cable a cable y el PPWS, ejemplo de allí, con la compactación del cable para dar forma y para que esa forma genere ciertas, digamos, espacios de aire para que la dehumidificación pueda pasar por dentro del cable principal. Aquí, por ejemplo, una imagen de la Akashi Kaikyo, la imagen, digamos, del cable que llega a 1 metro, es una locura, o sea, realmente es contra los 54 centímetros que tiene el Chacao, que hay que caminar por ellos para inspeccionarlo. Así que agradecemos a Akashi, ¿no? Porque uno se siente un poquito más generoso. Se ve allí, por ejemplo, los diferentes alambres y los torones que conforman esta condición. 5,4 milímetros son los que va a utilizar el puente Chacao, ¿no? Y ya les comentaba las propiedades de resistencia del orden de 1860 megapascales. Las péndulas también es otro elemento principal para el control, no solamente en tensión, sino que también para el control de mantenimiento. Estas zonas
estas zonas bajas son muy nocivas desde el punto de vista de la corrosión y de la acumulación de agua. Los sistemas de drenaje, importantísimos. Aquí experiencias negativas, por ejemplo, lo mencionábamos en la previa, el Runjang, por ejemplo, ha tenido algunos problemas de aposamiento que inducen obviamente pérdida de vida útil de la estructura. Y al otro lado vemos la conexión que sería abrazadera, cable principal con péndola. Hay de diferentes tipos, ¿no? Estas son las más típicas actualmente, de mucha más uso a nivel europeo, pero también existen las americanas. A lo mejor alguno lo habrá visto en alguna película, en el Golden Gate, por ejemplo, donde los cables pasan por fuera y obviamente tiene una lógica de protección distinta a esta, ¿no? Aquí esto es muchísimo más un sistema de péndola. La tipología de los tableros, en el caso del Chacao son 4 pistas con ese ancho que se muestra allí, 60 módulos, o sea, son por bloque, y además son tableros ortotrópicos, es decir, son cajones que distribuyen muy bien los sistemas de carga, especialmente para cargas vehiculares, puntuales, y además tienen un tema sí significativo que es su condición aerodinámica. En el caso particular del Chacao es un ala de avión comparado a casos como la Akashi Kaikyo o puentes americanos que son grandes velocidades, hasta 14 metros, el Akashi tiene 14 metros de altura, versus el Chanakale, que no supera los 4,50 metros aproximadamente, siendo incluso más grande el Chanakale. Ciertamente un tema. Pero dicho eso, o sea, todas estas tipologías desafiantes que hacen que la instrumentación, el monitoreo y el mantenimiento de esta estructura sea particular, ¿no? O sea, hay que tratarlas de una manera particular respecto a los otros puentes, está basado en esta idea de operación y mantenimiento. En particular el Chacao tiene algo relevante, que es desde las bases, desde sus términos de referencia, se generan requerimientos de diseño, de construcción, y hay un capítulo completo, el 2.7, que es de operación y mantenimiento, totalmente orientado a reducir los costos de mantenimiento desde sus etapas primeras, ¿no? Y particularmente reducirlo para la administración en explotación. ¿Por qué O&M? Obviamente que tenemos un O&M basado en la durabilidad y operación. Aquí hay un nivel de desempeño que se le pidió a este puente, al Chacao, basado en esta idea de vida útil. Estamos hablando de un puente de vida útil de 100 años en todos sus parámetros. Y por otro lado también una cierta vida útil con probabilidad de recurrencia de eventos extremos de 1000 años, con el actual código ASHTO del RFD, pero a una vida útil de 100 años, lo cual incrementó muchísimo las condiciones. Y agréguese a eso con diseños que están asociados también al non-collapse earthquake, o sea, se le aplicó también dicha condición. Eso hace que la estructura sea bastante robusta en varios aspectos. Desde el punto de vista de las patologías, lo voy a mostrar ahora a continuación, se ha trabajado todo lo que son agresiones químicas, físicas, biológicas, más allá de la condición propia de evento extremo que pueda tener. Y a esto hay que sumarle algo, como las bases lo plantean desde un inicio, el concepto de los ensayos no destructivos está también incorporado. Y de los ensayos destructivos también. Y uno dirá, ¿cómo? ¿Vamos a hacerle perforaciones a la torre? Bueno, se pensó de las bases colocar un monolito con las mismas propiedades de la pila central, con la misma exposición, de manera tal de poder hacer allí ensayos destructivos y no destructivos que fuera una buena representación de lo que actualmente existe y lo que existirá durante los 100 años de esta estructura. Se están pidiendo también ciertas muestras para el desarrollo, digamos, de migración de cloruros, entre otros aspectos. Y este es el carrusel que tiene incorporadas las bases del Chacao. Es un carrusel que tiene conceptos de durabilidad y los conceptos están declarados como tal, ¿no? Y facilidad de inspección, mantenimiento, el área de servicio, la marcha blanca, personal y manuales. Vamos rápidamente con ello. Obviamente que el tema de durabilidad hoy está focalizado en dos principios básicos: la migración de cloruro en hormigones y, estoy apurando, y el tema de los aceros. Aquí está el principio básico de gran inversión inicial, y que yo creo que aquí es uno de los principios que hay que rescatar en la disciplina que a nosotros nos gusta, ¿no? Es hacer diseño para mantenimiento en sus fases de diseño, control de la construcción en temas de O&M. Esto se ha hecho, o sea, nosotros teníamos un diseñador, el diseñador termina cada elemento y se le pasa al coordinador de O&M. Él revisa que todo estuviese en orden conforme a O&M y se daba por aprobado. Hubo cambios producto de O&M. En construcción 3/4 de lo mismo, si hay fisuraciones, si hay alguna problemática, se controla, y obviamente la elaboración de un manual de operación y mantenimiento que de alguna manera dé seguimiento. La durabilidad, 100 años, mantenimiento anticipado, y estos son los conceptos que son difíciles todavía hay que hacer una suerte de revisión conceptual.
estética, operación, estructura, mitigación de patologías y el monolito que ya les mencionaba. Desde el punto de vista de requerimientos de la BALI para inspección, facilidad de inspección, esto quiere decir acceso a zonas de difíciles como en la zona alta de torres, por ejemplo, dentro de las pilas principalmente, acceso a los macizos de anclaje, etc. Pero una cosa es inspección y otra es mantenimiento. También hay que llevar equipamiento para hacer reparaciones o para hacer refuerzos. Por lo tanto, tiene que existir aspectos como ascensores, elevadores, plataformas, escaleras, barandas, carros de inspección, como los que se muestran aquí en algunos puentes. Este es el Shihumen en China, con carros de inspección de tablero inferior, por dentro de tablero, etcétera, etcétera. Los desafíos de la explotación llevan a esto. Por ejemplo, un monorriel interno. El Chacao va a tener dentro, aparte de por debajo, por dentro del tablero, un carro de inspección. O también un carro de inspección por el cable. O sea, no solamente manual, sino que va a haber un carrito que lo va a llevar. También hay requerimientos funcionales. No hay que olvidarlo. Iluminación normal, accesos, iluminación de emergencia, instalaciones de baja potencia, servicios necesarios del puente. Estamos hablando prácticamente de un edificio en horizontal, ¿eh? Prácticamente. Y este elemento quizás uno de los más importantes, que hoy día ya está en proceso de fabricación, que es el sistema de humidificación. Un sistema que baja la humedad a 40% o menos incluso, e inyecta este aire dentro del tablero, en los cables, y reduce con eso la probabilidad de corrosión. Eso es una de las técnicas más significativas para la conservación de este tipo de estructura. Y del sistema de monitoreo hay mucho, ¿sí? Y yo creo que aquí, y lo dejo para que después lo podamos conversar, hay mucho que sacar, porque esto es, como les menciono, una gran autoridad de estructura, ¿no? Es como un conjunto de estructuras a tratar. El Puente Chacao establece asegurar la operatividad a través del monitoreo de las condiciones potencialmente peligrosas del tránsito. O sea, hay un monitoreo de uso, ¿no? Vamos a incluir en eso detección temprana de fallas, por ejemplo, interrupciones de tráfico, o asegurar la economía operacional, ¿sí? Entonces nosotros podríamos hablar de un centro de control de esta. Este es el de Shihumen, el de arriba, y este es del Storebel. No, ese no, ya me acordaré, pero no, este es Shihumen, este no es Storebel, este es de Öresund, ahí sí, en Suecia. Y por otro lado está toda la parte del Structural Health Monitoring System. Aquí vamos a tener equipos y sensores de mediciones remotos y locales. Está pedido expresamente el sistema electrónico programable, todo lo que es la adquisición de datos y un sistema de comunicaciones que se encargue de dar la respuesta oportuna. O sea, integralmente esto es como una red de monitoreo, como si fuera de vialidad o de una región o de algún sistema propio, ¿no? Y en cuanto a lo que son instrumentación, tenemos los de monitoreo de campo libre. Aquí están contemplados corrientes, mareas, oleajes, calidad, sismómetros. O sea, tiene una red propia de sismómetros para el puente. Monitoreo estructural de inclinación en las pilas, de formación de tablero, acelerómetros, entre otros. Monitoreo de tránsito, 4 puntos de conteo de tránsito permanente, y señalética y seguridad variable. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tiene sistema de detección de vehículos, estaciones meteorológicas, protección contra rayos. Estas imágenes no son del Chacao, son del Carquines, que es un puente en California, el Carquines 12, el nuevo Carquines, que no se le hizo la instrumentación como lo estoy presentando, pero la academia luego hizo una investigación y colocó estos sensores a disposición, de calibración, como aceleraciones, vibraciones, entre otros. Aquí les muestro rápidamente los estudios que ya están de campo libre: anemómetros, sismómetros y acelerógrafos y mareógrafos. Todo esto ya está disponible. Cuando termine de la construcción del proyecto se van a restituir aquellos que estén defectuosos, y los que no se mantendrán para el uso durante la vida útil de la estructura. En particular, y esto lo pueden ver en la oficina, que nosotros Marcelo lo publicamos, y Tamara Cabrera también de la Dirección de Vialidad, están los requerimientos establecidos de los sismómetros que están dispuestos. Estas son el monitoreo actual que tiene sísmicamente. Las posiciones, las S son sismómetros, las A son acelerógrafos, que además tienen condición de ubicaciones específicas para el análisis topográfico y el efecto de sitio. Y todos están basados en esta idea de un data center, que luego actualmente los procesamos dentro del proyecto, ¿no? Una vez que termine el proyecto, eso pasa al BMS, al Brick Management System, como parte de la integración completa de los instrumentos.
¿sí? Esto trabaja con esclavos y con sistemas GPS, ¿no? de activación, ¿no? con la activación del evento. Estos son los equipos que estamos, ya están dispuestos, de hecho están allí. Son acelerógrafos tipo triaxial electromecánico. Hay uno que ya lo cambiamos, principalmente. Y el área de servicios, como ya les mencionaba, es esta área de centro de operaciones, son estructuras arquitectónicas, que además tienen temas de operacionales, que es la imagen que se ve atrás ahí, como también sala de difusión, tiene sala museográfica también, vamos a tener souvenirs, puentecitos también, así que ya pueden ir haciendo reservas. Y lo otro que es importante en este tipo de estructuras son estas instalaciones de baleno. Hay de variados tipos, por ejemplo, en el caso de las estructuras en Dinamarca, en el Storebælt, el Great Bell, podemos estar hablando de 1 hectárea aproximadamente para lo que sería acopio de materiales, equipamientos de camiones, etcétera, etcétera. Marcha Blanca, este tipo de estructuras la va a tener, son entre 60 y 90 días donde se ponen a prueba todos los sistemas, y en particular dentro de esos sistemas el manual de operación y mantenimiento, que es una guía específica para estos principios, ¿no? Una estructura que es la que estamos generando. Actualmente estoy trabajando directamente en aquello, de darle seguimiento a este manual, tanto de inspección, de cómo utilizar los instrumentos, qué sensores vamos a utilizar, cómo se vinculan ellos para que finalmente la estructura entre en operación. Aquí hay algunos requerimientos, ¿no? Como programa de mantenimiento de obras, tipos de mantenimiento rutinario. Esto igualmente creo que lo podemos después compartir para que lo puedan tener. Lo mismo pasa con el manual de operaciones, con velocidades operacionales según distintos vientos, distintos vehículos, ¿sí? O sea, hay ciertas alertas, ¿no? Donde bajan barreras para detener el tráfico, etcétera, etcétera. Y finalmente un programa de capacitación. Al final del proyecto, durante la Marcha Blanca, 2 funcionarios de vialidad en cada puesto de trabajo para mantenimiento y operación será capacitado para poder hacer una correcta transición a la administración propia de vialidad. Eso da una integración y no finalmente que te entreguen un producto y ahí uno diga, bueno, hasta aquí llegué, ¿no? Y hay una cierta transición que está bien tomada. Eso, no sé, por tema de tiempo yo creo que, no sé si estoy bien o... Yo creo que estamos bien. ¿Sí? Por último lo dejamos. Pero eso más o menos, quería mostrarles algunos requerimientos que están aquí alojados en el puente Chacao, pero de alguna manera son de común acuerdo en este tipo de obras de grandes. ¿Vale? Conversamos ahí en ese panel. Fernando. Muchas gracias. Oye, ¿les parece si nos tomamos unos